Sí está el rojito aquí, está grabando. Imagínense que desde la cima de la montaña del Huayna Picchu se puede apreciar la forma que tiene todo este parque arqueológico. Y tiene la forma del cóndor en estado de vuelo. Todas las ciudades incas tenían la forma de animales antiguamente. La ciudad del Cusco también tenía la forma de un puma, como que estuviera en un estado de ataque. Ollantaytambo, que es otra ciudad inca, tiene la forma de una llama. Pisa es otro sitio arqueológico que tiene la forma de un ave que se llama pisaca. Y así todas las ciudades incas tenían la forma de animales. Este tiene la forma del cóndor en estado de vuelo, que se puede apreciar desde la parte superior de la montaña del Huayna Picchu. Esta es una de las alas, la otra ala se encuentra por aquel extremo y la cabeza por la parte superior. ¿Ya? Bien. Es importante recalcar todo esto, porque cuando empecemos a dar la visita guiada, vamos a encontrar también en el sector urbano un lugar denominado el Templo de Cusco. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de cómo fue descubierto este lugar. Lo que ustedes ven aquí es una roca ceremonial, ¿ya? Este es un altar dedicado a la Pachamama, en donde se realizaban ofrendas, ceremonias, rituales, ¿ya? Es una roca ceremonial, es una mesa de ofrendas. No olvidemos que los incas realizaron sus ofrendas, realizaron ofrendas como para llamar a la lluvia o tener mejores años de productividad, ¿ya? Pero también los incas habían realizado sacrificios, y los sacrificios los hacían con las llamas de color negro. No olvidemos que el color negro era un color predilecto para los incas, el cual significaba lo profundo, el cual significaba incluso sabiduría, ¿no? Se sacrificaba la llama de color negro. Es más, hasta el día de hoy se sigue realizando el sacrificio de la llama de color negro en la fiesta del Inti Raymi, la fiesta del sol. También se realizaba ofrendas con las niñas más bellas. Escogían a las niñas que tenían el cabello largo, la dentadura completa. Acciones que identifiquen su cultura eran ofrendadas a los dioses. Ustedes tal vez escucharon acerca de la niña Juanita o la momia Juanita, ¿no? O la niña del Ampato. Es una evidencia muy clara de que los incas realizaron ofrendas con para los sapos y para la madre tierra, y después lo consumen. Si toman una bebida, primero para la madre tierra quizás y luego para los sapos. Entonces dan permiso antes a las deidades, tales así a la madre tierra como también a las montañas que son los sapos. Sí, en ese lugar se han encontrado, hay un camino que te lleva, mencionan que ese camino es real, original desde la época inca. Pero ahí en el camino o en la cima no se ha encontrado ningún resto o ninguna cerámica. Es parte de la geografía del lugar. Como dijo para subir allá, ¿por dónde subirían? Porque ahí también hay... Claro, la subida para esa montaña está atrás de esa. Como me dijo, la montaña. Ahora, para subir a la montaña aquella está por donde ve la vegetación. Putucusi, esa montaña de la Putucusi. montaña. Gracias. Ajá. Mire, voy a dar la explicación de la montaña del Huayna Picchu. Observemos que en la cima de la montaña del Huayna Picchu hay andenes, hay terrazas. Por esos andenes son terrazas de contención. Así como hoy en día la gente utiliza muros de contención para, por ejemplo, soportar o poner la base de una construcción, en la cima se tiene también construcciones. Pero la pregunta es, ¿quién vivía en ese lugar? ¿Por qué y para qué? En esa parte superior vivía el sumo sacerdote, ¿no? Aquel que quería realizar su máxima expresión de una ofrenda, de una ceremonia, debía tener el contacto directo con los dioses de la naturaleza y subir hasta la cima, ¿no? Ahí en conclusión vivía el oráculo inca, vivía aquel que tenía que hacer las observaciones solares, aquel que quería tener, ¿no? Quería ver, por ejemplo, la posición de las estrellas, las constelaciones. Por eso que hay construcciones en la cima de la montaña del Huayna Picchu. Y en la punta de la cima
¿no? Hay una plataforma bien tallada, bien trabajada. Algunos turistas dicen que ese es el asiento del Inca, pero no, es una mesa de ofrendas, es una mesa de ceremonias. Sí. Bien. Ahora, esa montaña se encuentra sobre 2.700 metros sobre el nivel del mar. Si uno quisiera visitar el Templo de la Luna, hay un camino que desde la cima se va al Templo de la Luna. No el Templo de la Luna es una construcción impresionante porque se tiene el tipo de arquitectura de piedra sobre piedra. Se tiene, por ejemplo, ventanas trapezoidales que sirvieron para colocar sus objetos ceremoniales. Bueno, cuando... ¿Y el Templo del Agua? Está en la parte baja. Casi ya al finalizar nuestra visita guiada vamos a dar la explicación de ese lugar. Gracias. Bueno, vamos a aprovechar para poder... que vivía donde hoy está el hotel de turistas Santo Ariloche. Ahí vivía una familia de campesinos, el cual estos campesinos tenían un niño de 10 años de nombre Pablito Álvarez. Este niño Pablito jugaba en todo este lugar. Para él era un lugar de juego donde él podía pasear y pasar la tarde. Entonces, el niño Pablito Álvarez se ofrece a guiarle a Jairam Bingham, a hacerle conocer cada lugar de cada zona. Y al primer lugar que llega va a ser al Templo del Sol, que posteriormente les iré mostrando cuál es, en el cual deja su primera inscripción Jairam Bingham. Y es así que Bingham empieza a sacar las fotografías en blanco y negro de cada uno de los lugares, de cada uno de los sectores. Naturalmente se encontró al lado de una ciudad inmensa y gigantesca. Todas estas fotografías fueron llevadas a la National Geographic, mostradas a la National Geographic. Posteriormente, un año después, 1912, ¿no? La National Geographic, la Universidad de Yale, dan a Jairam Bingham toda una expedición liderada por él. Y en esa expedición estaba conformada por geólogos, topógrafos, osteólogos y muchas personas que realizarían la limpieza de todo este lugar. Y cuando llegan a toda esta zona, imagínense lo que había encontrado. Toda la ciudad estaba rodeada de muchos objetos que habían estado dispersos en todo este lugar. Naturalmente encuentran restos de cerámica fracturada, objetos domésticos, objetos ceremoniales, restos óseos de animales y restos óseos de humanos, muchos. Y todos estos objetos fueron llevados en aquel entonces a los Estados Unidos. Menciona que en aquel tiempo el Estado peruano no tenía las maquinarias suficientes, la indumentaria suficiente como para hacer la catalogación y la investigación de cada objeto encontrado. Con ese propósito fueron llevados a los Estados Unidos, que posteriormente, después de 2 años, serían devueltos al país. Pero más pasaron 2 años y nunca fueron devueltos. Y poco a poco quedó en el olvido por muchísimos y largos años. Y así fueron llevados estos objetos. Hasta que posteriormente, en el año del periodo del Inca Pachacute, posteriormente, a ver, perdón, voy a responder esta llamadita. ¿Aló? No, papá, no, era considerado como una deidad, igual de la luna. La Pachamama, la Madre Tierra, también era una deidad muy importante, ¿no? También los Apus, las montañas, eran consideradas como sus deidades. Y estar aquí en este lugar era estar muy cerca de ellos, muy cerca del sol, la luna, las estrellas, la Pachamama, la Madre Tierra, las montañas. Entonces era un lugar predilecto estar aquí en este lugar. Por eso la ciudad del Cusco antiguamente se encontraba en una altoplanicie. Ollantaytambo, Pisa y todas las ciudades incas siempre van a estar en lugares altos porque querían estar lo más cerca posible a sus dioses, a sus deidades.
Y el otro factor es que desde este punto ellos podían tener el control, el dominio de todo el espacio geográfico. Nos paramos en este lugar, vemos lo que tenemos alrededor de este lugar, rodeado de montañas, donde podemos ver la accesibilidad que en aquella época se pudo haber tenido, tener el control, el dominio del espacio geográfico. Y finalmente, la razón por la cual se construyó este lugar fue el material, ¿no? Geológicamente estamos sobre una gran formación geológica llamado batolito. Los geólogos en su término lo dicen batolito, pero para nosotros que deseamos prácticamente entender como una explicación muy sencilla, es una gran formación rocosa, y sobre esa formación rocosa se construyó este lugar. Es decir, la piedra, la materia prima, ya estuvo en este lugar, y lo que hicieron los incas es adaptarse a la topografía, a la piedra que habían encontrado en este lugar, en esta misma zona. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de qué fue entonces este lugar durante la época inca. Esta ciudad de Machu Picchu durante la época inca fue una ciudad sagrada, religiosa muy importante. Se han encontrado gran cantidad de templos en el sector urbano, como el Templo del Sol, el Templo de la Luna, que está atrás de la montaña del Huayna Picchu, el Templo del Agua, el Templo de las Tres Ventanas, el templo principal, y así muchos templos. El Intihuatana fue un observatorio astronómico solar. Entonces decimos que esta ciudad fue una ciudad eminentemente religiosa, sagrada. Ahora, otra de las funciones de esta ciudad es que la ciudad fue una ciudad considerada como un centro de observación netamente astronómica, porque entre las diferentes fechas, las proyecciones solares ingresan perfectamente al interior de los templos, formando triángulos perfectos de luz y de sombra, un centro de observación astronómica. Es muy difícil darle explicación cómo el sol cae directamente al interior de los templos, formando figuras extraordinarias. Es difícil explicar con palabras cómo se da eso cada solsticio de invierno, cada solsticio de verano, cada equinoccio, ¿no? Bien, y la otra función que esta ciudad fue considerada como un centro de observación como un centro de experimentación netamente agrícola. Observemos estos andenes, estas terrazas, tienen la dirección a la parte salida del sol. Cuando las proyecciones solares se den en la estructura de un andén, y como el andén es a base de piedra, la piedra absorbe la energía solar y luego emana calor, mantiene la temperatura del suelo, ¿no? Es por eso cuando se realizaron las excavaciones en este lugar, habían encontrado los arqueólogos en este lugar el polen de diferentes productos. Encontraron tierras que habían traído de la costa, tierras amarillas, tierras negras de la selva, pues estos lugares sirvieron como centros de experimentación agrícola. Los incas aquí experimentaban a qué piso altitudinal, a qué altura dan uno u otro producto para poder llevar este conocimiento a todas otras regiones que ellos tenían. Conclusión, un centro de experimentación agrícola. Y finalmente, el tipo de gente que vivía en este lugar fue gente muy importante. Hablamos de sumos sacerdotes por la gran cantidad de templos que se tienen en el sector urbano. Un centro de experimentación agrícola, entonces los que vivieron acá eran los sabios en la agricultura, que hoy podríamos llamarlo como prácticamente los agrónomos perfectos. Y también, por ejemplo, hablamos de observaciones astronómicas, entonces habían vivido los astrónomos, gente que tenía el conocimiento de la naturaleza, gente rica, porque gente rica no se cataloga aquel que tiene más oro natural, se le decía gente importante, gente rica, aquel que tenía el conocimiento de la naturaleza. Y este conocimiento de la naturaleza era adquirido mediante la observación y mediante la experiencia. Conclusión, los más ancianos, los más viejos, los que vivían acá considerados como los profesores y en el quechua como los amautas, eran los que vivían en este lugar.
Y a los jóvenes acá se les preparaban a todos estos conocimientos para luego ser distribuidos a diferentes partes de todo el Tahuantinsuyo. Por eso que algunos arqueólogos a este lugar lo catalogan como la universidad de los conocimientos. ¿Ya? De acuerdo a la capacidad, de acuerdo a la cantidad de casas, viviendas encontradas, 500 personas habitaron en este lugar. 500 personas vivieron en este lugar. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del agua para esta ciudad. El agua para esta ciudad fue el agua de las montañas. Geográficamente estamos rodeados por la cordillera de los Andes, la cadena de montañas. Los incas construyeron canales hechos de piedra que venía directamente desde las montañas, pasando por todas las terrazas, los andenes, y luego directamente llegar al sector urbano. Los incas fueron considerados como los mejores ingenieros hidráulicos a nivel de todas las culturas andinas, porque hacían que el agua baje desde las faldas de las montañas, luego llegue a un precipicio y luego empiece a rebotar y luego llegar a las ciudades incas. Hasta el día de hoy no se ha podido determinar cómo es que los incas hacían que el agua llegue a ciudades incas tan perfectamente, sin rebasar, por ejemplo, el flujo de agua o la densidad del agua. Bueno, ya hemos hablado acerca de dónde sacaron las piedras y ahora tocaría visitar sector por sector cada uno de los lugares. Tal vez alguna pregunta. El real de este río es Huilcamayo, que traducido en el castellano quiere decir Huilca, sagrado, y Mayu, río, río sagrado. ¿Ya? Así este nombre, Huilcamayo, fue puesto por los incas. Lastimosamente, durante el periodo de la colonia todos los nombres fueron cambiando. Lo mismo sucedió con el nombre de Cosco, y hoy en día es Cusco. Vilcanote llamado durante la época de la colonia, nombre que actualmente en la mayoría de los libros aparece con esta denominación. Para los incas, este río fue el río sagrado, el río celestial. Para los incas este río fue el reflejo de la Vía Láctea. ¿Sí? Se dice que este río, que a medida que pasa por diferentes regiones, debe tener el nombre que tiene cada región. Por ejemplo, en el Apurímac le dicen río Apurímac, en el Ucayali le dicen río Ucayali, y así cambia de nombre de acuerdo al lugar por donde pasa, pero es el mismo. Este río sería el segundo río más grande del mundo si no cambiara de nombre cada vez que pasa por cada región. ¿Sí? Bueno, es un afluente del río Amazonas también. ¿Ya? Puede pasar. Bien, esto en relación al río. Ahora, los andenes que ustedes ven al frente son andenes de contención, no son andenes de cultivo, porque los andenes de cultivo tienen la dirección a la parte salida del sol, que van a servir también como centros de experimentación agrícola. ¿Sí? Bueno, ahora nos vamos a irnos al sector urbano a visitar cada uno de los lugares. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Entonces vamos avanzando, visitando. Por lo que ha crecido los pastos, se ve como que hay un desorden de piedras. Pero cuando esto, por ejemplo, se empieza a limpiar, vamos a ver grupos de piedras que se tiene alrededor de este lugar. Este grupo de piedras pertenece a una región. Se le llama apachetas. ¿Y qué son las apachetas? Las apachetas son piedras de ofrendas. Eso quiere decir que como esta ciudad, habíamos hablado que fue una ciudad eminentemente religiosa, sagrada, las personas que venían desde otras regiones venían aquí con una piedra de su lugar de origen y la dejaban en este lugar como ofrenda a todo este lugar. Pero también a la vez consigo traían productos de su lugar de origen y dejaban en un lugar que se llama Callancas, que posteriormente les voy a mostrar.
A esto se le llama apachetas, piedras de ofrendas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la casita que ustedes ven al frente es la casita del guardián o la casita del vigía. Claro, el techo es una reconstrucción, pero la base es netamente original. Esta casa del guardián sirvió como un lugar de control de ingreso a la ciudad. Porque no olvidemos que el ingreso a toda esta ciudad siempre solían ser por las montañas. Los incas nunca tuvieron caminos que venían a lo largo del río por el río. Siempre los ingresos a las ciudades eran por las montañas. Observen por favor ese trazo que se ve ahí en la montaña. Que originalmente partía desde la ciudad del Cusco y llegaba a estas regiones, ¿no? Esta es la red de caminos incas. Otro de los accesos a este lugar era por el puente Inca. Allá donde ven la antena, a unos metros, se encuentra el puente Inca. Pues ese puente Inca conectaba con el gran Vilcabamba, con la zona, ¿no? Que se encuentran otras ciudades incas más por ese lado. Y aquí controlaban el ingreso a la ciudad. Bueno, tienen 3 minutos de fotos, por favor. Gracias. Real de este río es Huilcamayo, que traducido en el castellano quiere decir Huilca, sagrado, y Mayo, río, río sagrado. ¿Ya? Así este nombre, Huilcamayo, fue puesto por los incas. Lastimosamente, durante el periodo de la colonia todos los nombres fueron cambiando. Lo mismo sucedió con el nombre de Cosco, y hoy en día es Cusco. Vilcanote llamado durante la época de la colonia, nombre que actualmente en la mayoría de los libros aparece con esta denominación. Para los incas, este río fue el río sagrado, el río celestial. Para los incas este río fue el reflejo de la Vía Láctea. ¿Sí? Se dice que este río, que a medida que pasa por diferentes regiones, debe tener el nombre que tiene cada región. Por ejemplo, en el Apurímac le dicen río Apurímac, en el Ucayali le dicen río Ucayali, y así cambia de nombre de acuerdo al lugar por donde pasa, pero es el mismo. Este río sería el segundo río más grande del mundo si no cambiara de nombre cada vez que pasa por cada región. ¿Sí? Bueno, es un afluente del río Amazonas también. ¿Ya? Puede pasar. Bien, esto en relación al río. Ahora, los andenes que ustedes ven al frente son andenes de contención, no son andenes de cultivo. Porque los andenes de cultivo tienen la dirección a la parte salida del sol, que van a servir también como centros de experimentación agrícola. ¿Sí? Bueno, ahora nos vamos a irnos al sector urbano a visitar cada uno de los lugares. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Entonces vamos avanzando, visitar. Que traducir en el castellano es puerta de la ciudad. Tiene 2 cazuelas a los 2 costados y también en la parte superior un anillo, el cual sirvió para sujetar la puerta, que era de madera. Pero no olvidemos que esta puerta no significó seguridad, significó un sistema de mensaje, ingresar o de dejar de ingresar a este lugar durante la época inca. La gran altura que muestra la puerta es porque las personas importantes que vivían en este lugar portaban en la parte superior una corona, pues en el idioma quechua era una mascaipacha, que era a base de pluma de animales que vivían alrededor de este lugar. Porque según las excavaciones y los restos óseos encontrados, las personas que vivían en este lugar solo habían tenido unos 65 de talla promedio de estatura. Hola, buenos días. Hay que bajar el muro, por favor. ¿Ya? Entonces ese es el hecho. Bueno, este camino que ustedes observan es un camino original que venía desde la ciudad del Cusco, ¿no? Desde la puerta de ingreso a la ciudad.
Repito, no significaba seguridad, solamente un sistema de mensaje de ingresar o de dejar de ingresar a este lugar en aquella época, puesto que el sistema de puertas solo era con troncos de madera. ¿Ya? A partir de este momento para adelante nosotros vamos a visitar casas, vamos a visitar templos, visitaremos callancas que son casas de peregrinos, y en todo este parque arqueológico tenemos 16 tipos de arquitectura, pero solo 2 de ellos les iré mostrando porque son los más importantes y los que se puede reconocer a simple vista. Este tipo de arquitectura que ustedes ven que es piedra, barro, era para las casas, era para la casita como ustedes están viendo allí, la casa del guardián, era para donde se almacenaban los productos que eran los graneros. Y estas paredes que son piedra y barro eran revestidas con arcilla de color ocre y de color rojo. No, tiene que ser rojo. Ve. Ahí está rojo. Ahí está. Sí, siempre le aplastaba esto. Y Eso, De ahí color está. ocre y de color rojo. ahí está. Pues en aquella época estamos hablando de toda una ciudad eminentemente colorida. Aún así este barro que ven aquí estaba mezclada con pelo de animales, pelo de la llama, pelo de la vizcacha, cal para la resistencia del muro. No olvidemos que las construcciones de los incas eran las construcciones para toda la eternidad. Pues para ellos no existía la muerte como el final de la vida. La muerte era una de las etapas de la vida. Y que por esa etapa uno debía pasar para tener un descanso profundo. Y que una vez que despertara, volvería a nacer, volvería a la vida. Por eso que los enterramientos los hacían en las faldas de las montañas, donde hacían pequeños agujeros, pequeñas cuevas, donde colocaban el contexto funerario en posición fetal. Así como uno muere en posición fetal, debe volver a la vida en posición fetal, volver a nacer. Por lo tanto, las construcciones de los incas eran para toda la eternidad. Toda esta zona que vemos aquí es la zona de las callancas. Callanca es el término quechua y los nombres que se aprecian en algunos lugares son en el idioma quechua. No olvidemos que los incas, el idioma oficial que ellos tuvieron, implantado por el Inca Pachacútec, el 9º Inca de la dinastía, ordenó que el lenguaje oficial que debió ser en aquella época era el idioma quechua. Claro que había muchos dialectos, pero el idioma oficial en la época inca era el quechua. Este lugar se llama Callanca, que es en el idioma quechua, y que traducido en el castellano quiere decir la casa de los peregrinos. Hemos mencionado reiteradas veces que la ciudad, una ciudad eminentemente religiosa, sagrada, y que venían las personas de otros lugares a hacer ofrendas, ceremonias en este lugar. Esas personas que venían se establecían de forma temporal en estos lugares, ¿sí? Se establecían de forma temporal, pero este tiempo era precisamente para que ellos pudieran limpiar su cuerpo. Y la limpieza del cuerpo en aquella época era realizando ayunos. Y durante ese tiempo de ayunos ellos solamente tomaban mates de hierbas, ¿no? Bebidas sagradas. Y también tenían que hacer la preparación del espíritu, realizando meditaciones, queriendo tener el contacto directo con los dioses. Y para entrar a los templos uno debía estar limpio de cuerpo y limpio de espíritu. Para eso sirvió este lugar. Y al mismo tiempo las personas que venían aquí debían dejar ofrendas a las personas que vivían en este lugar. Y estas ofrendas generalmente solían ser productos que en su lugar de origen tenían y las traían acá para que las personas que vivían en todo este lugar también podrían consumir, ¿no?, productos de otros lugares, de otras zonas. Para eso sirvió y se le llamó Callanca, la casa de los peregrinos. Bueno, este lugar también, como en la casa del guardián, tuvo revestimiento de arcilla de color ocre y de color rojo, con ventanas trapezoidales mirando a la parte salida del sol, aprovechar los primeros rayos solares, aprovechar la filtración de aire, y las ventanas que están cerradas sirvieron para colocar objetos, y siempre de forma trapezoidal.
No es necesario ya explicar por qué los incas hicieron sus construcciones de forma trapezoidal. Es porque esta forma trapezoidal lo hace ser resistente a todos los movimientos telúricos que en aquella época habría. No olvidemos que tenemos fallas geológicas, tenemos el cinturón del Pacífico, que bueno, que por eso en cualquier momento se puede tener, por ejemplo, fallas que se van activando y haya un movimiento telúrico. Pero los incas estuvieron preparados para todo esto, porque sus construcciones debían servir para sociedad y cultura. Estamos convencidos que el desarrollo de la educación ambiental se realiza tanto en ámbitos educativos formales como en otros ámbitos sociocomunitarios, involucrando a todos los actores sociales y promoviendo su organización en redes educativas ambientales contextualizadas y bajo esquemas de trabajo participativo. Que a pesar de las evidentes dificultades que padecen nuestros pueblos, el espacio abierto por la educación ambiental ha sido muy importante para el empoderamiento de muchas comunidades en la defensa de sus bienes comunes, valores naturales y culturales compartidos, en la generación de alternativas propias y en la gestión política y técnica de sus territorios. Conscientes que el VII Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental se encuentra en el umbral de la realización de dos eventos internacionales de relevancia histórica: la 20ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la Conferencia Mundial sobre Educación para el Desarrollo Sostenible. Reafirmamos que la educación ambiental, desde su perspectiva transformadora y política, es una dimensión indispensable para vivir en plenitud. Esto exige que sea integral, sistémica, transversal, contextualizada, proactiva, prospectiva y con equidad biosférica. Igualmente conlleva una responsabilidad ambiental con los bienes comunes y en diálogo con los saberes interculturales, en el marco de una coexistencia pacífica y armónica con igualdad de género y solidaridad intergeneracional. Que la sustentabilidad de la vida demanda garantizar la reducción de la vulnerabilidad de la población, sus medios de vida y su bienestar culturalmente definido. Lo que requiere considerar una educación que involucre el respeto a los derechos de la naturaleza y que incorpore su dinámica de funcionamiento a fin de construir y fortalecer las capacidades organizativas de las comunidades en torno a las necesidades cotidianas y los eventos extremos. Y expresamos ya propuestas más concretas. Nuestra invocación a los pueblos y gobiernos de Iberoamérica y de todo el mundo a asumir compromisos concretos para desarrollar políticas de educación ambiental que generen realidades sociales equitativas, nuevos modos de comportamiento y de producción y consumo que permitan estilos de vida sustentables tanto a nivel local como global. 2. Nuestra satisfacción por los saberes y experiencias que en materia de educación ambiental para la sustentabilidad de la vida se ha ido construyendo en Latinoamérica y la península ibérica, evidenciados en las últimas 2 décadas vía los congresos iberoamericanos de educación ambiental. 3. Nuestro pleno compromiso de seguir trabajando en la construcción de ciudadanía ambiental, el fortalecimiento de la educación ambiental y su institucionalización en los estados de Iberoamérica, particularmente en los ministerios de Educación y el Ambiente. Igualmente de promoverla en las instituciones educativas públicas y privadas, en el hogar, en las empresas y medios de comunicación, en las organizaciones civiles, en las comunidades de base y en nuestra vida cotidiana y familiar. Nuestra tarea de articular la educación ambiental y la educación en gestión del riesgo de desastres como una forma de garantizar la sustentabilidad de la vida para construir sociedades seguras y resilientes, promoviendo la participación activa y el involucramiento de la población. 5. Nuestra voluntad de fortalecer la red de formación ambiental de América Latina y el Caribe, coordinada por el PENUMA e integrada por los Ministerios del Ambiente, así como constituir una red iberoamericana de educadores ambientales para el desarrollo sostenible, como espacios de cooperación horizontal para una mejor integración entre el desarrollo de capacidades para la gestión ambiental y la gestión educativa en todos los ámbitos del desarrollo sostenible. 6. Nuestro reconocimiento a educadores, pueblos indígenas, promotores y comunicadores ambientales iberoamericanos,
invocándoles a persistir en el esfuerzo de mantener e implementar prácticas pedagógicas innovadoras, así como estimular la creación y desarrollo de políticas públicas que permitan a los Estados cumplir su rol en tutelar los valores culturales y naturales construidos por los pueblos. 7. Nuestro pleno reconocimiento a los avances dados en la educación básica y superior para construir indicadores de sustentabilidad en su desempeño ambiental y en sus esfuerzos de articulación a través de redes. 8. Nuestra satisfacción por el rol e importancia que va adquiriendo la educación